Ok, entonces, como les dije antes, chiquillos, voy a hacer un repaso de lo que vimos la semana anterior y los temas nuevos de esta semana, que son los últimos, ¿verdad? Ok, entonces, chiquillos, aquí recuerden que nos entraba el vocabulario de todo lo que tenía que ver como con noticias, eh, todo lo que tiene que ver con noticias del país y del mundo, ¿verdad? Eso es como el vocabulario que les va a entrar en caso de que les salgan textos. Ahí están como el vocabulario, que pueden ser que tengan como que repasarlo un toquecito. Aquí viene varios textos, ¿verdad? Ustedes fijo van a entrar muchos textos por lo mismo de que no tienen tantísima materia. Este es un tema de los que vimos la clase anterior, ¿verdad? Que era el pasado simple. Recordemos que en el pasado simple, ustedes aquí tenían que ver el tema del pasado simple. Recuerden que el pasado simple utiliza los verbos en la segunda columna, ¿verdad? De la segunda columna, entonces siempre vamos a utilizar simple past tense. Ya les voy a compartir como el archivo para que más o menos logren ver. Me dicen si ustedes logran ver estas dos cosas. Entonces, para este tema, un poquito más para acá. Ay, Dios. Ya se me hizo un enredo aquí. Para este tema, lo que tenemos que hacer es ahí. Listo, hasta que al fin lo logré. Es que es para compartir las dos pantallas, ¿ven? Los verbos y el tema. Ok, recuerden que con el pasado simple, nosotros teníamos, yo les pasé un resumen que era muy importante, donde les dije que las oraciones positivas, porque aquí esto casi no se entiende, pero aquí en el WhatsApp de ustedes aparece, ¿dónde está un vecino? Aquí. Aparece el archivo que yo les envié, ¿verdad? Entonces ahí ustedes se meten, que dice Simple Past Tense, este archivo que está acá. Recuerden que les indiqué en ese archivo todo el tema, ¿verdad? Que lo vimos la vez pasada. En las oraciones positivas, recuerden que las oraciones positivas son las únicas que van a llevar el verbo en pasado, ¿verdad? Solo las oraciones positivas, nada más. Las oraciones negativas y las preguntas llevan los verbos en presente. ¿Por qué los llevan en presente, chiquillos? Porque recuerden que escribíamos una auxiliar, el did. Aquí está. Por ejemplo, acá, ¿lo logran ver bien? Voy a hacer un poquito más grande. Ahí. Dice, I played. Está positivo, el verbo está en pasado. Esta que dice play, el verbo está en negativo, la oración es negativa, entonces el verbo está en presente. ¿Ve? Y el auxiliar did not. Recordemos que para todos los pronombres o todos los sujetos o objetos o de lo que estemos hablando, vamos a utilizar el did not para todo el mundo, ¿verdad? En negativas. Did not o didn't, como ustedes quieran ver. Y el verbo siempre va a ir en presente. Solo en preguntas, en oraciones positivas, el verbo iba en pasado. Y las preguntas iban a ser igual. Utilizábamos el auxiliar did, el sujeto y el verbo en presente, ¿verdad? Los verbos siempre van en presente, tanto en oraciones negativas como preguntas. ¿Cuándo? Y también las respuestas negativas, ¿verdad? Todo lo negativo va al verbo en presente. Y lo positivo, ya sean oraciones positivas o una respuesta positiva, necesita llevar el verbo en pasado, ¿verdad? Y las preguntas siempre con el verbo en presente. Entonces, igual, si les poníamos un complete, recuerden que teníamos aquí como un complete por acá abajito. Esto es lo de verbos regulares e irregulares, pero como ustedes van a llevar los verbos, entonces no van a tener que hacer tanto. ¿Ves? Como esto.
Esto es una respuesta corta, es como volver a transcribirlo, pero aquí dice negativo. Entonces, cuando era negativo, recuerden, el verbo va en presente y poníamos did not. Entonces, aquí el verbo, en este caso, play, ¿verdad? Lo vamos a escribir en presente, que sería play, y le ponemos did not al inicio. Claire did not play tennis this weekend, ¿verdad? Así sería esa parte. Y así sucesivamente con todas, ¿verdad? Igual, si es pregunta, recuerden, el verbo va en presente, porque poníamos did de primero, después el sujeto, el verbo en presente, que sería finish, y el complemento. En ese resumen, ahí lo pueden ver como más clarito en caso de que ya se les haya olvidado. Ok, ¿ves? Como un complete como así o como este que les pasé aquel día, puede ser que venga en el examen. ¿Verdad? Entonces, ustedes se fijan si son positivas, negativas o preguntas. Aquí todas eran negativas, las de arriba todas positivas porque las pusieron separadas, pero en el examen puede ser que no las pongan juntas. Entonces, ese era el primer tema gramatical, ¿verdad? También en vocabulario, les podía entrar el vocabulario de todo lo que tenga que ver como con medicina, salud, ¿verdad? Enfermedades, todo lo que tenga que ver con ese vocabulario. Hay algunas que se sacan por lógica porque son muy parecidas al español, donde solo se estudian las que son como diferentes, ¿verdad? O que ustedes no se sepan. Ahí está. Eso es en vocabulario. Les van a entrar textos, yo sé que van a tener muchos textos de así, de temas que tienen que ver con el vocabulario de enfermedades, porque la unidad habla mucho de eso, ¿verdad? Entonces puede ser alguna enfermedad o padecimientos, también como tratamientos científicos, ¿verdad? Como esta inseminación in vitro o algunos de esos procesos científicos que se hacen, ¿verdad? Entonces ahí está como es, ve la eutanasia también, entonces ahí hay varios como así. Eso es como en puro vocabulario nada más. Después, ya eso fue como, casi como lo que vimos la clase anterior, ¿verdad? Y el tema del presente perfecto. Recordemos que el presente perfecto era utilizar ¿cuál columna, chiquillos? Solo la tercera, ¿verdad? Era la tercera columna y íbamos a utilizar dos auxiliares. ¿Cuáles eran los auxiliares que nosotros íbamos a utilizar? El have o el has, ¿verdad? ¿Quiénes trabajaban con has? Dice, era she, he o it, y con have el resto. I, you, we o they, ¿verdad? Y los verbos en la tercera columna. Entonces, si les ponen, por ejemplo, un complete, ¿qué tenemos que hacer? Escribir have o has, dependiendo del sujeto, y el verbo siempre nos lo van a dar en la primera columna, en esta. Entonces, ustedes se van a venir a la tercera y van a escribir lo que, como salga, ¿verdad? Entonces, esa era, y recuerden que cuando era negativa, le poníamos un not a la par del auxiliar, ¿verdad? Del has not, o haven't o hasn't, como ustedes gusten. Y el verbo igual en la tercera columna. Y cuando es pregunta, el auxiliar have o has iba de primero, después el sujeto y el verbo siempre en la tercera columna, ¿verdad? Tenemos que recordarnos eso, que el verbo siempre va en la tercera columna en todo lo que diga perfecto. Entonces aquí vamos a escribirlo en perfecto. O sea, por ejemplo, have you started, ha usted empezado, ¿verdad? Ese have y has, yo sé que ustedes lo conocen como verbo, pero él aquí trabaja como un auxiliar, ¿verdad? En este caso, lo que significa es como a o hemos, yo he, ella ha, nosotros, ¿verdad? Ese es como el auxiliar en este caso, lo que significa. Ok, entonces aquí vienen como varios ejemplillos de escoger, ¿ves? El auxiliar dependiendo del pronombre o la persona. Viene como un complete. Esos son los que pueden como ir usando. Bueno, esto fue lo que vimos en la clase anterior. Y vamos a iniciar a lo que ya nos toca hoy. También, textos como controversiales, ¿verdad? Como el racismo, no sé, homofobias, transfobias, discriminaciones, ¿verdad? Homicidios. Esos son temas como de
controversia. Así son textos que les pueden entrar en el examen. Ok. ¿Ves? Este es como de drogas. Esos son temas como los que podemos nosotros como que leer o hablar mucho. Por eso se los ponen ahí. Vamos a ver. Tienen más textos de lo mismo. Malos hábitos. ¿Ves? Que vienen como muchos textos de lo mismo. Ok. Y animales. Son puros. En realidad vienen demasiados textos para ustedes. Vamos a ver. Aquí. Ok, chiquillos. Vamos a irnos al passive voice. Este es uno de los temas que necesito que me pongan demasiado cuidado. El passive voice, nosotros siempre hablamos de una manera activa, ¿verdad? Siempre hablamos de una manera activa. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando ustedes dicen, yo limpié el carro, por ejemplo. María cocinó el pollo. Nosotros viajamos a México. Ellos estuvieron cantando, ¿verdad? La canción, ejemplo. Esas oraciones son activas, donde siempre hay un sujeto, verbo y complemento, en ese orden, ¿verdad? Nosotros siempre, la mayoría del tiempo, hablamos de esa manera, de la manera pasiva. Pero hoy vamos a ver lo que es, siempre hablamos de la manera activa. Pero vamos a ver lo que es la manera pasiva. ¿Qué es hablar en tiempo pasivo? Ok. Si yo digo, veamos aquí como el ejemplo. Okay. Si yo digo aquí, vamos a ver. Si yo le digo a ustedes, ella lava el carro. ¿Ok? Ella lava el carro. Yo le estoy indicando a ustedes, chiquillos, de que ella lava el carro, ¿verdad? De algo que ella está haciendo. Eso sería una voz activa. ¿Por qué? Porque nos están diciendo qué está haciendo alguien, ¿verdad? Y nos dicen hasta la persona. O sea, aquí, ¿quién es lo importante? ¿El carro o ella? En esa oración, ¿quién es el importante? ¿El carro o ella, chiquillos? ¿Y el carro? El carro se está lavando solo. ¿Quién tiene la acción? O sea, ¿quién está haciendo una acción ahí? Ella. Exacto, es algo que ella está haciendo, ¿verdad? Ella lava el carro, o sea, la acción la tiene ella. Ella es la que está haciendo la idea, ¿verdad? Lo que está haciendo algo. Así es como nosotros hablamos. Pero la voz pasiva es al revés. Ya no nos interesa saber qué hace ella, sino qué le pasó, en este caso, al carro, ¿verdad? Entonces, yo digo, el carro es lavado. Ahora, ¿quién es el protagonista aquí? El carro. Arriba es ella porque ella es la que lo lava. Pero aquí abajo dice, el carro es lavado. ¿Por quién? Ya no nos importa saber quién lo lava, solo saber que ya está lavado, ¿verdad? O que está siendo lavado. Esta ya sería una voz pasiva. En las voces pasivas, nosotros vamos a utilizar, como yo les dije anteriormente, todos los tiempos verbales del verbo to be. Aquí está. En el examen yo les voy a dejar sacar este archivo, esto que ustedes están viendo acá, ¿verdad? Ya se me corrió. Esto viene en el mismo folletito. Por eso necesito que saquen este folleto. ¿Por qué? Porque en el examen van a venir, en la voz pasiva siempre vamos a necesitar el verbo to be. ¿En qué tiempo? En todos los tiempos que existen, ¿verdad? Chiquillos, esta oración, ella lava el carro, ¿en qué tiempo verbal se está hablando? ¿Presente, pasado, futuro? ¿Cómo lo estamos diciendo? Bien, presente. Exacto, presente. ¿Por qué?
¿Cómo sabemos eso? Por el verbo, ¿verdad? El verbo que está acá es el que a mí me está indicando que la oración, ay, ya se me acordó, que la oración está presente, porque dice lava, no dice lavó, ni lavará, dice lava, o sea, es presente. Entonces, esto es una oración presente. En la voz pasiva, tenemos que utilizar los verbos to be y las oraciones de la tercera columna. Entonces, como nosotros ya sabemos que el verbo to be, que la oración activa está en presente, tenemos que utilizar el verbo to be en presente en la voz pasiva. ¿Cuál es el verbo to be en presente? Eso que está ahí en azulito. El is, el are y el am, ¿verdad? Ese es el verbo to be en presente. Entonces vamos a decir, esta sería así en inglés. She washes the car. ¿Verdad? Ella lava el carro. Aquí sería the car. Entonces, para decir es, ¿verdad? El carro es, vamos a utilizar un verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be del carro? Is, are o am. ¿Cuál es el verbo to be, chiquillos, cuando hablamos de una cosa? Recuerden que es is. Cuando hablamos de una cosa es is, porque es igual que decir it. Is es para una cosa, are es para ellos, ellas, ustedes, nosotros y cosas plurales. Pero cuando hablemos solo de una cosa es is. Y el am solo trabaja con yo, ¿verdad? I am. Entonces, the car is y el verbo lavado, que es wash, tenemos que escribirlo en la tercera columna. Entonces, nos vamos a venir para acá. Vamos a buscar wash, la lista de verbos. Aquí está, ¿lo ve? Entonces escribimos la tercera, que sería este que está acá. Entonces decimos washed. El carro es lavado, ¿ok? Si yo quiero, digo by she, que es por ella. Pero ya la persona no, o sea, no la persona, sino el protagonista en la voz activa ya no nos importa, ¿ok? Voy a hacer otro ejemplo para ver si me entienden. Dice, ok, en español, dice, ellos pintarán la casa. Ok, esta es una voz activa, chiquillos, esta está activa porque dice ellos pintarán la casa. ¿Quién va a hacer la acción? Ellos, ¿verdad? No la casa, ellos. Ok, ¿cómo está el verbo en esa oración, chiquillos? ¿Cómo está el verbo? El futuro. Exacto, está en futuro. Entonces, como está en futuro, ustedes, en el examen, chiquillos, a ustedes les van a dar la voz activa. Ustedes van a crear la voz pasiva. Entonces, ustedes en el examen, cuando vean así, por ejemplo, este se dice en inglés así. They will paint the house. Ellos pintarán la casa. Ok, aunque ustedes no sepan qué dicen, ve aquí está el futuro will. Y si llevan esta tablita, vean acá, está en futuro. ¿Ves? Aquí está el will. Es el único que lleva will, entonces ese es el que va ahí. ¿Ves? En la oración me dieron will, busco una tablita, viene will, ese es. Ok, ellos pintarán la casa. Los protagonistas son ellos, ¿verdad? Porque van a hacer algo. Esa es la voz activa, pero ¿cómo creen ustedes que sería la voz pasiva? Donde ya el objeto pasa a ser el protagonista. O sea, la casa en este momento, en este caso. ¿Cómo quedaría en español? Pintarán ellos la casa, ¿no? No, eso es una pregunta. Ya en la voz pasiva. La casa. Ajá. La casa es pintada. Ajá, pero en futuro, Fernanda, ¿cómo sería en futuro?
La casa será pintada. Exacto. Ya lo que aquí siempre en la voz activa está de último para todos, en la voz pasiva pasa a ser lo primero. Entonces sería la casa y viene pintarán, o sea, recuerden, estaban en futuro. Entonces, futuro. Entonces, aquí también, la casa será, que es el verbo to be, pintada, que es el verbo en participio. Si queremos, decimos por ellos, pero si no, ellos no son importantes. Si quieren, ni los ponemos, ¿verdad? Ellos ya no son prioridad. Si en el examen ustedes me ponen la casa es pintada, está bien. Si me ponen por ellos, también, pero si no lo ponen, no pasa nada, ¿verdad? Ok, entonces en inglés, the house, y vamos a ir a buscar el verbo to be para decir será en el futuro, que fue como decimos que la oración estaba futura. Entonces dice que en una oración del futuro, el verbo to be siempre va a ser will be. Entonces, the house will be y el verbo pintada. Entonces vamos a la lista de verbos, ¿verdad? Y buscamos el verbo pintar, que se dice paint. Vamos a ver si está por acá. Cualquier cosa, chiquillos, si en el examen cuando ustedes están en el examen, ¿verdad? Y no les aparece algún verbo, entonces ustedes me dicen, profe, es que este verbo no está. Y yo se los digo. Bueno, por aquí, este no lo veo. Este se dice exactamente igual, nada más que le tenemos que poner ed. Painted. La casa será pintada. By, si queremos, si no, no es importante, por ellos. Y ahí ya nosotros tenemos la voz pasiva, ¿verdad? Cuando lo que estaba antes de segundo en la voz activa pasa a ser de primero en la voz pasiva, ¿verdad? Otro ejemplo. Vamos a hacer otro tiempo verbal. Ok, ustedes me van a decir qué tiempo verbal es este. Vamos a ver. Profe, disculpe, ¿Sí? entonces siempre va a ser el verbo en la tercera columna. Sí, en la voz pasiva sí. Ok. Veamos esta, chiquillos. Nosotros estamos cocinando el pollo. ¿En qué tiempo verbal está esta oración? Presente, pasado, presente perfecto, continuo. ¿Cómo? Estamos cocinando, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que sea? Presente continuo, profe. Exactamente, sí, presente continuo. Esa es la tarea. Perdón, ese es el tiempo. Presente continuo. ¿Por qué? Que dice estamos cocinando. Es algo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Estamos cocinando. Ok, nosotros estamos cocinando el pollo. Esta es una voz activa. Es una voz activa, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que sería la voz pasiva? Donde el pollo tiene que ser ahora el protagonista. Antes era nosotros, ahora es el pollo. ¿Cómo quedaría? El pollo se está cocinando. Perdón. Tranquila, no importa, sí. Exacto. Dice, el pollo, es el pollo está siendo, porque también tiene que ser en presente continuo, como está la activa, ¿verdad? Entonces es, el pollo está siendo, mira, no puse pollo. El pollo está siendo, ¿qué? Cocinado. ¿Ves? Porque si decimos se cocina es presente. Si decimos está cocinando, nos falta haciendo, ¿verdad? Se está haciendo. El pollo se está. El pollo se está haciendo cocinado. No, el pollo está siendo cocinado. El pollo está siendo cocinado. Ya por nosotros no es importante. ¿Por qué?
porque en pasivos ya no nos interesan los protagonistas de los activos, solo nos importa el resto de la oración. Entonces, en inglés, esta era: we are cooking the chicken. Nosotros estamos cocinando el pollo, ¿verdad? Presente continuo. Ahora sí, esta otra dice, the chicken. Ok, mira, era de. Entonces, como era presente continuo, nos vamos a venir acá donde diga presente continuo. Y dice que tenemos que agregar tres cosas. Una es el is, perdón, dos cosas. Una es el is, el are o el am y la palabra been, ¿verdad? Más el verbo, como antes le dije a Fernanda, en la tercera columna. Entonces, ¿cuál es el verbo to be del pollo? Is, are o am, chiquillos. Es igual una cosa, como antes les dije, el de la casa. Is. Sí, exacto. Is, ¿verdad? Dice que aquí siempre hay que poner el is, uno de estos tres, is, are o am, y la palabra been. Ya escribimos el is, entonces escribimos been, y el verbo que nos habían dado, que era cocinando, hay que escribirlo en participio. Se escribe con ed. The chicken is being cooked. El pollo está siendo cocinado. ¿Me van entendiendo o no me van entendiendo? Profe, sí, está un poquillo ahí como dificilillo, pero ahí con la clase grabada ahí se la va jugando uno para practicar y ahí con esa lista que nos va a pasar, ahí no la jugamos. Esta lista va a estar en el examen, o sea, si la llevan ustedes, ¿verdad? Tienen que llevarlas, porque si ustedes les dan una oración activa, entonces depende de la oración activa para que vean ustedes cómo se escribe la voz pasiva. Otro ejemplo, vamos a hacer otro. Dice, ella llama a Carlos. ¿Cómo está el verbo en esa oración, chiquillos? Presente, pasado, futuro, ¿cómo está el verbo? Están presentes, pero creo que igual, creo que continuo, si no me equivoco. Ok, los demás que dicen. Ok, para que sea continuo, tiene que decir está llamando, ¿verdad? Recuerden, ando es el ing, ando. Dama dice ella llama, es presente. El presente es simple, sencillo, ella llama. ¿Ves? Aquí está hasta en inglés. She calls Carlos. Ella llama a Carlos. Ya con eso, nosotros sabemos que la oración activa que nos dieron está en presente. Entonces, ¿cómo sería la voz pasiva, chiquillos? Carlos. No, me parece que ya. Ella ya, no. Sí, ya ella no es importante. Ahora es Carlos, ¿verdad? El que ya no es, el que al inicio no era importante, ahora sí, aunque sean dos personas. Carlos es llamado. ¿Por quién? No sé, ni me interesa. Solo sé que Carlos está a la par mía y está siendo llamado, ¿verdad? Alguien lo está llamando. Entonces, ahí es la voz pasiva. Carlos es llamado. Ok. Esta sería la pasiva. Entonces, en inglés sería Carlos. Como dijimos que el verbo to be era la oración activa estaba en presente, entonces nos venimos para acá. Dice, hay que poner el presente. ¿Cuál es el presente de Carlos, chiquillos? El verbo to be de Carlos, is, are o am.
Recuerden que era is. Espero que sí sepan. Es como que no quieran decírmelo, pero espero que sí lo sepan. Es is, ¿verdad? Carlos is y el verbo llamado hay que buscarlo en la tercera columna. Call. Carlos es llamado, ¿verdad? Carlos es llamado. Aunque aquí vengan dos personas, aquí viene ella y Carlos, pero en la voz activa dice, ella llama a Carlos. ¿Quién es el protagonista? Ella. Nos están diciendo la acción que ella está haciendo, está llamando a Carlos. Carlos no tiene ningún papel en esa oración, de él nada más es llamar, él lo están llamando. No sabemos ni para qué, ni cómo, ni cuándo, ni quién, ¿verdad? En cambio, en la voz pasiva queremos darle el protagonismo a Carlos. Entonces, Carlos es llamado, ¿verdad? Ya no nos interesa saber por quién, nada más que a Carlos es llamado. Entonces, tenemos que utilizar, como está el verbo en la voz activa, así va a estar el verbo to be en la voz pasiva, siempre, ¿verdad? Ok, aquí vienen los ejemplos. Vean, yo les hice un ejemplo, o les escribí en este cuadrito los verbos to be de todos estos ejemplos, ¿verdad? Entonces, aquí ya vienen. Si la oración viene en presente, utilizamos is, are o am. Si es negativo, obviamente am not, is not o aren't. Si la oración viene en pasado simple, was o were, o wasn't o weren't. Si viene en futuro, will be. Y si es negativa, will not be o won't be. Presente continuo, is, are o am y la palabra been. Pasado continuo, was o were y la palabra been. Recordando que después de cada uno de ellos hay que escribir el verbo, pero en la tercera columna, ¿verdad? Ok, aquí hay más ejemplos de cada uno, ¿ves? Presente, pasado, los mismos que están acá. Yo les se los apunté igual para que ustedes les quede ahí. Ok, entonces ese es el primer tema que vamos a ir viendo, ¿verdad? Aquí igual, ¿ves, chiquillos? Aquí viene, voy a pasarles primero que todo como un resumencito. Ese archivo yo ya casi se los voy a pasar al grupo de WhatsApp, el que ustedes van a llevar para el examen. Y aquí viene como una práctica. ¿Ves? Es hacer las oraciones, pero aquí son positivas. Dice, teenagers read the fashion magazines. Dice, los jóvenes, chiquillos, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes en el examen? Ir a buscar cómo está el verbo, en qué columna está. Si están a unos, presente, en a dos pasado o en a tres participio, ¿verdad? Dice, los jóvenes leen las revistas de moda. Entonces, las revistas de moda son leídas por los jóvenes, pero ya no nos importa que los jóvenes, quienes las leen, solo que son leídas. Entonces, como el verbo está en presente, utilizamos uno de estos tres. El verbo to be en presente. Dice las revistas, plural, entonces es are. Entonces, fashion magazines are, y este read lo escribimos de la tercera columna. Y listo, así nos quedaría. Entonces, ahí les voy a pasar estas para que las hagan. Ya la pasé esta. Negativo es igual, nada más que le vamos a poner un not a la parte del verbo to be. Entonces, más o menos van agarrando el tema, chiquillos. Profe, si hubiera sido la revista, se usa is, entonces, cuando es plural, se usa are. Exactamente, sí. Si fuera una, utilizamos is, pero como dice revistas plural, entonces are. Profe, y el am, entonces, ahí donde ya me perdí. Ajá, el am solo, si la voz pasiva dice yo. Si a usted aquí en lugar de decir las revistas dice el pronombre I, yo, entonces ahí sí sería, digamos, vea un ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Uy,
Vea. Si yo digo, ella habla conmigo. Ella habla conmigo, ¿verdad? Entonces sería así, yo digamos, ella habla conmigo de los deportes, ¿verdad? Ella habla conmigo de los deportes. Yo he hablado de deportes. Ya con quién no es importante, solo que yo he hablado. Entonces sería I am, y hablar, pero en participio. I am spoken about words. ¿Ves? Tiene que venir la I solita para que usted ponga el am. Si no es is o are. La mayoría del tiempo va a ser is o are. Solo que venga I aquí en lugar de revistas para que usted ponga el am. ¿Me entendió ese ejemplo o no? Sí, profe, muchísimas gracias. Ahí están todos, ¿verdad? Dice Tyra Banks Show. Es un show, una cosa sería it. Susana dice sigue tendencias de moda. Entonces, las tendencias plural sería are. Zapatos are. Jóvenes are. Igual en negativas, es lo mismo, solo que ponerlo aren't o isn't o el verbo que nos den, pero en pasado. En negativo y el opuesto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está ese tema. Viene un texto acerca como de los roles de la mujer y el hombre. Vocabulario acerca de la salud. Chiquillos, si los ponen a hacer un párrafo, va a ser un párrafo persuasivo. ¿Qué es un párrafo persuasivo? Bueno, él dice, párrafo persuasivo starts with a topic sentence. Empieza con una oración, which states, es la opinión acerca de nosotros de algo. ¿Verdad? Como cuando uno dice, bueno, la contaminación en los ríos, ese sería el título y la oración. La contaminación en los ríos, y uno dice, está afectando los mares, se nos está acabando el agua limpia, ¿verdad? Las calles se inundan, bueno, lo que quieran decir. Eso es un párrafo persuasivo en el que damos nuestra opinión, por aquello que los pongan a hacer un tipo de párrafo, ¿verdad? Persuasivo, ya les dije, es dar un párrafo. Y el último tema que nos centra es reported speech. Ok, antes de venirnos para acá, chiquillos, la tarea tiene que ver con exactamente con este tema, el passive voice. Bien. ¿Qué tienen que hacer? Es leer un texto. Entonces, los edificios y lo que dicen acá son abiertos o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ustedes recuerden, un verbo to be y los verbos todos tienen que ir en la tercera columna. Aquí pueden escuchar el audio todas las veces que quieran, pero solo hay una respuesta, ¿verdad? Entonces, para que lo escriban ahí, tienen que hacer 10. Esos son los últimos 10%, nada más. Aquí en el audio dice todas las respuestas, lo que va acá. Lo pueden poner 5 veces si quieren, devolverlo, adelantarlo, como guste. Esa es la tarea. Okay. Voy a ponerlo para que queden los dos.
El último párrafo, el último texto se llama Reported Speech. Ustedes lo vieron en décimo. ¿Se recuerdan de este tema o ya se les olvidó? Digo, si fijo se nos olvidó. Si se nos olvida lo que estudiamos para el primero, ya para el segundo, para lo décimo ya todavía más. Ok. Chiquillos, el Reported Speech es como pasar un chisme. Es como pasar un chisme. Digamos que yo le voy a decir a Fernanda, Fernanda, vieras que José dice que él se cayó, o como, digamos que a mí José voy a ponerlo de nuevo, a mí José me cuenta, vieras, profe, me compré un carro, o me compro un carro, ¿verdad? Él me está diciendo que él se compró un carro, tiene un carro nuevo, tengo un carro nuevo, ¿verdad? Vieras, profe, tengo un carro nuevo. Ok, entonces yo voy a pasar el mensaje o el chisme, como se quiera decir, que es igual. Le voy a contar a Fernanda. Fernanda, vieras que José me dijo que él se compró un carro, ¿verdad? Eso es el reported speech, pasar el mensaje. Siempre vamos a decir he said, él dijo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Para nosotros poder decir, bueno, él dijo tal cosa, él dijo, ¿verdad? La otra. Por ejemplo, aquí dice, digamos que yo soy James. Yo leo un libro por mes. Le estoy contando a Fernanda que yo leo un libro por mes, ¿verdad? Entonces, Fernanda va a ir a contarle a José, la profe dijo, ella dijo, o Gabriela dijo, como ustedes quieran, que ella lee un libro por mes. Cuando nos den el verbo en presente, siempre vamos a escribir el pasado. Como acá, ve aquí. Aquí nos dieron want, el verbo está en presente. Entonces, la voz o el chisme se va a pasar, pero en pasado. Siempre va a ser así. Dice, y yo digo, yo le voy a contar a Fernanda, Fernanda, yo como, ok, no, vamos a ver, sí, yo como helados. Ok, Fernanda, yo como helados, ¿verdad? Y ella me dijo, ok, pero Fernanda va a ir a pasar el chisme y ella va a decir, ella o Gabriela, ella dijo, podemos usar nombres, ella dijo, ella comía helados. Siempre va a ser casi como en pasado. O sea, como si nos dan presente, siempre vamos a escribir el pasado. Ella dijo, dijo con J, dijo, ella come helados. Ella dijo, 2 puntos, ella come helados, ¿verdad? Entonces en inglés sería, I eat ice cream, ¿verdad? Yo como helados. Esa sería la oración. Y la pasiva, la pasiva, ya estoy con pasiva otra vez. Y el reported speech en inglés sería, she said, siempre vamos a poner she said, los puntitos, ella dijo, ella, she, ok. Cuando el verbo esté en presente, chiquillos, y este cuadro lo van a tener en el examen. Aquí dice, ve, si el verbo me lo dan en presente, want, like, no, lo vamos a escribir igual, pero en pasado, ¿verdad? Entonces, she said, she ate, que es comer, pero en pasado, ice cream. Este sería el pasado del mismo tema, ¿verdad? O sea, del mismo verbo y ate. Ella dijo, ¿verdad? Ok, entonces en el examen esto viene en el archivo. Si viene si viene el am o el is, escribimos el was en el reported speech. Cuando viene are, escribimos were. Si viene do o does, did. Have o has, had. Will, si nos dan will, escribimos will. Si nos dan can, could, ¿verdad? Entonces, veamos este que nos dieron acá. Este que se creó aquí. Dice, aquí dice, yo leo un libro por mes. Ok. ¿Cómo está el verbo? En presente. Es igual como lo de acá. O sea, se escriben en pasado. Dice, entonces nos quedaría la oración.
James said, ya la tenemos ahí. Él dijo. He, y este verbo lo vamos a escribir en la segunda columna. Read se dice igual. Tenemos que se dice read. She read a book per month. Ok, se dice exactamente lo mismo. Veamos el siguiente ejemplo. El número 2 dice, I go to the cinema on Saturdays. Yo le estoy contando a José, yo voy al cine los sábados. ¿Ves? El verbo está en presente. Go. Entonces, él dice, ella dijo, en este caso Peter said, ok, he, y el verbo go lo vamos a escribir en pasado. ¿Ves? Aquí está go, escribimos went. He said, bueno, voy a ponerlo todo. Peter said, he, y el resto de la oración, nada más que con el verbo en pasado. He went to the cinema on Saturdays. Ay, Saturdays. Y listo, ¿verdad? Veamos la número 3, la número... Ok, sí, la número 3 y la 4. Vamos a hacer esta de acá. Ok, chiquillos, la 3 dice, we don't want to watch TV. Nosotros no queremos ver tele. Entonces, les dije, cuando viene do, es el mismo, nada más que positivo, ¿verdad? A ver, don't y do es igual, nada más que uno positivo y otro negativo. Cuando viene do, ponemos did. Entonces, aquí dice, ellos dicen, vamos a ver, ay, ellos dicen, they say, ellos dicen que ellos, y ya no ponemos que nosotros, mentira, sí que ellos, porque yo digo lo que ellos dicen. Ay, mira, es María, ya la vi. Estoy pero perdida, estaba viendo la 4. Dice, teachers don't like noisy, ¿verdad? Viene el don't, entonces hay que poner lo mismo, pero con did. Entonces dice, María dice, digamos que María fue la que nos contó, María said, igual, teachers, nada más que viene do, entonces, ¿cuál tenemos que poner? Did. Did, y viene negativo, entonces did not. María say, teachers did not, y el resto, like, noisy. Que a los profesores no les gusta la bulla. Y listo. Así nos queda. Veamos la 3, la 4. La 4 viene con verbo to be. Entonces, dice, nosotros somos calmados. Somos muy calmados, dice la 4. Entonces dice, ellos dicen, viene are. Entonces, cuando viene are, ¿qué escribimos? Were. Esta tablita está en el examen. Are, were. Entonces, they were. Y el resto de la oración. Very calm. Y ya. Y listo. ¿Le van agarrando cómo es la idea, chiquillos? Más o menos, profesor, más o menos. Ok, voy a poner otro ejemplo. Veamos, ok. Ay, Dios. Voy a hacer estas mismas, pero en español y en inglés para que vean la diferencia. La 5 dice en español. Nosotros no queremos ver tele. Nosotros no queremos ver tele. Yo le estoy contando a, no sé, a mi hermano que Fernanda y yo no queremos ver tele, ¿verdad? Vea, Fernanda y yo no queremos ver tele. Y mi hermano va a ir a contarle a José, ellas no querían ver tele.
el chisme siempre se va a pasar en pasado, ¿ok? El chisme se va a pasar en pasado. Entonces decimos, mi hermano les dice a José, ellas dijeron, dos puntos, ellas no querían ver tele. ¿Okay? Entonces, este es el chisme. Nosotros no queremos ver tele, eso es lo que yo digo. Y el reported speech es lo que se pasa. Ellas dijeron, ellas no querían ver tele. Entonces, esa es la 5. ¿Ves? Ok, entonces en inglés dice, we don't want to watch TV. Eso es lo que yo digo. Nosotros no queremos ver tele. Entonces, José va a ir a contar que ellas no quieren ver tele. Entonces, él pone, ellas dicen, dos puntos, ellas dicen, ok, ellas, they, y viene don't. Entonces, usted se va a venir acá al cuadro que va a estar en el examen. No viene do not, pero viene do, que es el mismo, pero negativo. Entonces van a escribir el did. Did y they, el not igual, porque la de arriba estaba negativa, y el resto de la oración. ¿Qué es lo que tienen que fijarse? ¿Cómo está el verbo en la oración? Si es así, digamos, si viene am o is, poner was. Si viene will, poner would. Si viene can, could. Have o has, had. Esto está en el examen, entonces ustedes siempre le van a dar como esta práctica que está acá, le van a dar una oración. Entonces lo primero que tiene que hacer es usted subrayar los verbos. Entonces ya ahí está. Ok, dice que a mí me dieron don't want. Ok, aquí está want, pero de hay un don't de primero, o sea, el auxiliar, ese es el que manda. Entonces, do not, cuando viene, es decir, digamos, en los reported speech, do not y don't y do son familia, los tres, ¿verdad? Vienen del do y el das. Entonces, aunque aquí no venga solo do, pero viene do not, ponemos did en la voz, en el reported speech, cuando ya pasamos el mensaje. Ellas dicen que ellas no quieren ver tele. Aquí dice, vea, a mí no me gustan las películas de terror. Ella dice que a ella y viene don't. Entonces escribimos did not, que no le gusta ver las películas de terror. ¿Qué es lo que tienen que ver en el examen primero? El verbo que nos dan. Y es nada más cambiar el verbo, el resto se queda igual. Lo único que tienen que hacer ustedes es cambiar los verbos, solamente. ¿Ok? Ahí. Cambiar los verbos. Si está presente, ha pasado. Si es will, poner will. Can, could. Y el resto se queda exactamente igual. Y poner el ejemplo, ellas dicen, yo digo, nosotros decimos. ¿Ves? Que es por ejemplo, they say. Ese es como el temita. Entonces, en el examen este cuadro va a estar, por eso ocupo que ustedes lo hagan, lleven este otro archivo. Aquí vienen un montonazo de ejemplos que los pueden hacer. Voy a tomarles una foto de esto. Como para que les quede ahí. ¿Ves? Aquí dice, por ejemplo, ve aquí hay varios ejemplos. Dice, a mí me gusta el helado. Ella dice que a ella le gustaba el helado. ¿Ves? El verbo está presente, lo escribimos en pasado. Yo vivo en London. Yo vivo en London. Viene am. Cuando venía am, escribíamos was. Entonces, ella dice que ella vivía en London. ¿Ves? Nada más. Yo me compré un carro. El verbo está en pasado. Entonces, cuando el verbo está en pasado, escribimos had. Igual el had y el both, ¿verdad? Aquí está. Si el verbo viene, por ejemplo, con have o has, véalo acá, have o has, aquí viene el have, entonces escribimos had, ¿verdad? Siempre así.
Y si ya viene con had, de ahí entonces lo deja con had, porque de este no cambia a ninguno, se queda con este. Si nos dan had, lo deja con had. Si viene con cool, lo dejan ahí porque ya de ahí no se puede cambiar. Pero si viene con can, sí se cambia a cool. Solo se puede cambiar para un lado, no se puede devolver, ¿verdad? Entonces, si viene can, cool. Pero si viene cool, deja cool. Y aquí todos hay varios ejemplos para que ustedes los vayan viendo. Entonces ahí están. Estas prácticas también las pueden hacer. Para que las tengan ahí. Esto es lo mismo. Y listo, eso es toda la materia. Ya aquí para abajo son la lista de verbos y los links del libro. ¿Ves? Y terminamos. Entonces, los temillas más difíciles de esta unidad es estos, el passive voice y el reported speech, nada más. ¿Me entendieron un toque más chiquillos, o no? Sí, profe. Ahí nada más hay que pegarle una repasadita ya a la clase ahí un par de veces y a ver cómo nos va. Sí, esperemos que les vaya bien. Y chiquillos, en el examen van a entonces sacar este otro archivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen esas dos cositas. Entonces, el mismo que ustedes tienen, ¿ves? Al inicio son los mismos verbos, todo bien igual. Nada más que aquí al final viene esto que dice passive voice, que es para lo de la voz pasiva. Y aquí después dice reported speech, que es para el tema del reported speech, para que lo saquen esas tablillas, ahí está. Si quiere esta última hoja que viene aquí, solo mi firma, no la sacan. Es que no me quedo ahí sola. Bueno, si la sacan de ni modo, pero no la puedo cortar, entonces ahí si quiere la sacan hasta acá. Y que son 7, y si no, sacan todos, como ustedes gustan. O también las personas que están o que tienen computadora o alguien que les puede hacer, nada más entonces sacan esta de acá. Sacan la voz pasiva, le sacan copia sobre la voz pasiva y al reported speech y se lo grapan al que ya tienen. Pero que lleven estos dos cuadros, chiquillos, eso es lo principal que ocupo que lleven, el de passive y el reported speech, ¿verdad? Esos son los dos que más que ocupo que lleven ahí para el examen. Y bueno, chiquillos, entonces esa es la clase y eso es toda la materia, ¿verdad? Como les dije, para la tarea necesitamos el passive voice, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenían que hacer acá? Con el audio. Ahí están, todos los verbos son en participio, nada más es poner aquí el verbo to be que venga, ¿verdad? Dice employers on Friday. No sé si será will go o will play, ¿verdad? El verbo en participio, depende al audio, nada más. El audio lo pueden escuchar todas las veces que quieran, pero a mí solo me pueden enviar un archivito. Chiquillos, y esa es la clase por hoy. Entonces, si gustan, los puedo dejar para que vayan a hacer la tarea, para que no se les olvide la materia ahí que la tienen más o menos fresca. Y igual yo me quedo conectada hasta las 3 por si algún otro se conecta o por si alguno ocupa preguntarme algo en específico. Y ya casi les envío la clase grabada. Profe, una pregunta. La tarea que quitaron fue la del video, ¿verdad? ¿Sabes? Es para quedar ahí ya. Es que ahora estaba revisando y lo que me sale es una de, bueno, la del video ya no me sale. Entonces me imagino que esa fue la que retiraron. Sí, era esta, sí. Sí, la que era un video. Ajá. Que era algo oral. Decir 6 oraciones, sí. Sí, la otra sí les digo. Con gusto. Con gusto, chiquillos. Voy a detener la clase. Ya casi les paso el video.